Dios le bendiga. Es un gozo estar de nuevo con ustedes en esta tarde-noche de este día tan hermoso en el que juntas vamos a compartir la palabra. Como bien decía nuestra hermana al inicio, y le doy las gracias por la introducción, vamos a continuar con nuestra temática sobre el rol de la mujer en la Biblia. Ya vimos el mes pasado, como bien dijo mi hermana, en marzo, acerca del rol de la mujer, la introducción, donde más que nada lo que hicimos fue hablar del valor de la mujer como tal, ¿verdad? En cuanto a su posición como hija de Dios, que es lo más importante, como bien ella dijo. Y nos basamos en el pasaje de Romanos 16, versículos 1 y 2, para exponerlo, y luego vimos algunos que otros versículos más a lo largo de la escritura. Y bueno, el tema que sigue hoy, que nos compete el día de hoy, va a ser el rol de la mujer en la creación, en la caída y en la promesa, para lo cual nos ocupamos en los primeros 4 capítulos. Es mucho el material y es imposible poderlo captar todo, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar en los primeros 3 capítulos, aunque hablamos del 4 también. Vamos a ir de ascendente a descendente, vamos a expandir mucho, porque ahí está el fundamento en el capítulo 1. Luego vamos a ir al capítulo 2, donde vamos a ser más puntuales, vamos a hablar, pero va a ser menos, significativamente menos que el capítulo 1. Y así también luego en el capítulo 3 por causa del tiempo y para dejar un tiempo para las preguntas. Y puede que con las preguntas que hagan se contesten algunas cosas que quizás no se traten por razón del tiempo. Así que, siguiendo con la temática en el día de hoy, una pregunta que quizás surge es ¿por qué tratar sobre el rol de la mujer en, pues, la creación, la caída y en la promesa? Y bueno, en primer lugar, esto es importante porque sabemos que el libro de Génesis es la base de toda la enseñanza bíblica. Todo lo que ocurre luego, lo que leemos en los demás libros, ¿verdad? Empieza desde Génesis. En segundo lugar, porque toda historia tiene un inicio, como también tiene un fin. Y es importante conocer el inicio para poder avanzar hacia el fin, para conocer lo que sucede en el intermedio entre el principio y el fin, para conocer dónde estamos nosotras hoy. Y cómo a la luz del principio, que es la base fundamental de toda la escritura, cómo eso nos afecta hoy, cómo nos ayuda hoy, qué tiene que decir para nosotras en el día de hoy también. Y bueno, porque en el principio, ¿verdad? Es sumamente importante tratar al tema más importante de toda la Biblia, que es Dios. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En ese versículo, si sacamos a Dios de ahí, el resto de la escritura se cae. Puede ser lo que diga quien sea. Es Dios quien le da sentido, quien le da origen y le da continuidad y cumplimiento a la historia. Entonces, no hay narrativa de la cual podamos hablar en la Biblia que no visitemos al carácter, a la persona de Dios. Y puesto que estamos dentro de su creación, dentro de su historia, tenemos que empezar por el principio, por el Dios que dio inicio, que dio origen a todas las cosas, los cielos, la tierra, el mundo y los que en él habitan, como dice el Salmo 21. Entonces, es muy importante porque una imagen deficiente de Dios conlleva un conocimiento, una teología deficiente en nuestras vidas. Y eso nos va a afectar toda nuestra vida. Estoy persuadida que la mayoría de los problemas que enfrenta la mujer es por una pobre imagen, por un pobre conocimiento del Dios al quien dice que le entregó su vida. Por falta de crecimiento, por falta de conocimiento. Lastimosamente no leemos la Biblia, ¿verdad? No estudiamos la Biblia. Y apenas si asistimos fielmente, que la mayoría no asiste fielmente a la iglesia, entonces lo que escuchó este domingo, pero faltó el segundo, quizá el tercero, pero fue el cuarto, entonces no tiene una continuidad, no tiene un crecimiento estable dentro de su vida espiritual, y en la casa no abre la Biblia, y si la abre para leer un devocional muy corto, que en la generalidad de los casos me habla acerca de mí,
de cómo yo sentirme bien y no acerca de Dios. Entonces la Biblia empieza por Dios, dejándonos saber que Él es el Dios supremo, soberano, eterno, santo, creador y único Dios verdadero de todo cuanto existe, del mundo y de los que en él habitan. Entonces es importante partir de ahí porque es la persona de Dios y su carácter lo que le da fundamento, lo que le da autoridad y base a su palabra. Porque al final de cuentas la Biblia es la palabra de Dios. Y si tenemos una imagen y un conocimiento deficiente de Dios, la palabra también lo va a tener para nuestras vidas. No va a ser la autoridad de nuestra vida, no va a ser la guía conductual de nuestra vida, no va a ser el libro más preciado para nuestra vida porque no tiene relevancia la palabra de un Dios que es irrelevante para mí. Y lo que es aún peor, va a empezar la fábrica de dioses en nuestros corazones, porque vamos en desconocimiento del Dios verdadero, vamos a crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. Vamos a crear dioses para todo. Por eso todavía hay muchos cristianos que creen en la cartomancia, en la adivinación, en los agoreros. Dependen mucho de los Walter Mercado que todavía existen hoy día, del horóscopo y de todas estas cosas porque tienen un conocimiento del Dios todo suficiente y omnipotente que es nuestro Dios, ¿verdad? Y del cual Él nos ha hecho sus hijas a través de la persona de Cristo. Entonces, para tener una fe sana, necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Y Él se nos presenta a lo largo de toda la Biblia, pero en especial la Biblia abre con Él. Y eso es muy importante para cada una de nosotras. Pero también porque Génesis presenta una miríada de temas que son fundacionales, sumamente importantes para nuestra vida de fe y que luego dan continuidad a toda una miríada de otros temas que se desarrolla a lo largo del resto de la Biblia. Doctrinas de importancia, bueno, acerca de Dios mismo, de su carácter, lo que llaman teología propia, acerca del hombre, acerca de la caída, acerca de la naturaleza humana, acerca del pecado, acerca de la sexualidad, acerca del matrimonio, acerca del trabajo, acerca del templo, y podemos seguir por ahí. Todos esos temas que luego vemos desarrollarse más allá en la misma redención del hombre, la salvación del hombre, todo eso se inicia en Génesis. Entonces es importante conocerlo, ¿verdad? Sobre todo estos versículos que son fundacionales, inclusive el tema de la fe y de la gracia, pues lo encontramos ahí. Así que la Biblia es la única fuente que nos presenta un retrato vivo, correcto y fidedigno de la persona de Dios, del carácter de Dios. Y ese Dios es diametralmente opuesto al Dios del común de las personas, aún de muchos cristianos que tienen un conocimiento deficiente de Dios. Es radicalmente opuesto al Dios de la cultura, si es que tiene alguno, porque todos tienen su propio Dios, ¿verdad? Por ahí dijo Nietzsche que Dios se había muerto, ¿verdad? Bueno, se había muerto su Dios, sea cual fuere, pero sabemos que Dios vive y reina, ¿verdad? Que nuestro Dios es eterno. Entonces existen muchas religiones y Moisés, que es quien escribe Génesis, ¿verdad? Y que estuvo, nació y se crió en Egipto en medio de tantos dioses. Para ellos todo era un dios, el Nilo, ¿verdad? El sol, la tierra, las ranas, los piojos, hasta los piojos. Todo era un dios para ellos. Entonces él empieza dejando en claro quién es el único Dios verdadero que creó todos esos dioses que ellos tienen, ¿verdad? Que en realidad no son dioses, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, como ya sabemos que dice la escritura. Entonces él deja esto en claro y esto es importante para nosotras, porque a la hora de estudiar la naturaleza humana, la posición y el rol de la mujer, tenemos que estar claro que es Dios quien por diseño inteligente, como un Dios sabio y soberano, ¿verdad? Señor y dueño de la creación, nos creó y ha dictado la manera en que su creación debe de funcionar, ¿verdad? Y si nosotras hemos creído y confiado en ese Dios, nos vamos a tener, vamos a abrazar lo que Él dice que es lo mejor para nosotras
como mujeres, como personas y dentro de su creación, para que su creación marche correctamente hacia los propósitos que Él se propuso cuando la creó, ¿verdad? Y eso nos va a ahorrar también muchísimos problemas. Así que nos debemos de acercar con reverencia a su palabra para ver lo que Dios mismo dice de quienes Él creó. Y yo recuerdo cuando yo era mucho más joven, que en los aparatos de radio existía un botón, algunos tenían tres, pero la mayoría tienen un botón que decía balance, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaba ese botón porque, por ejemplo, cuando yo a veces hacía un solo en la iglesia, si yo le daba el botón para la izquierda, quitaba el sonido de la voz principal y algunos instrumentos fuertes, quizá la batería, quizá el bajo, pero si le daba para la derecha, bueno, me dejaba a la izquierda, al quitarme esos instrumentos, me quitaba la voz principal y me dejaba el coro. Bueno, y al quitarme la voz principal, se oía el coro a lo lejos y los instrumentos, ahí yo ensayaba y yo sabía si iba por buen o mal camino, ¿verdad? Si le daba el botón del balance para el otro lado, entonces escuchaba la voz principal y los otros instrumentos, ¿verdad? El piano, el violín, los instrumentos que fueran. Pero la idea era poner el botón en el balance en el medio para escuchar tanto estos instrumentos y el coro junto con la voz principal y los otros instrumentos. Eso se llama estéreo, ¿verdad? Por eso que dicen que el aparato es estéreo, porque anterior a estéreo existía el mono. Mono significa que usted escuchaba todo por un solo canal del aparato. Entonces, si usted tenía audífono, usted escuchaba igualmente todo por los dos audífonos. Pero hoy día, si usted se quita un audífono, a veces se quita el equivocado y se tiene que poner el otro porque no escucha, porque la voz del que habla está en este lado y en el otro están las otras cosas de fondo. Entonces, en el mundo ha pasado eso, que quieren hacernos ver la creación de Dios en mono, uno o el otro. De hecho, cuando Dios hizo la creación, hablando en sentido estereofónico, hizo la creación en mono, porque él creó primeramente al hombre, ¿verdad? Y luego fue que hizo a la mujer. Entonces ahora tenemos dos canales, ahora estamos en estéreo. Pero aunque ahora tenemos dos canales, la gente insiste en utilizar el mono, ver la creación de Dios en mono. O machista, aplastando a la mujer, o feminista, no necesito al hombre. Esos extremos no son buenos y ambos son distorsionados. De hecho, cuando la radio no estaba bien sintonizado, usted escuchaba un shh, o escuchaba un sonido estridente, ¿verdad? Bueno, trayéndolo a nosotros, es lo mismo. Cuando solo nos enfocamos en el hombre y cuando el hombre es el supremo Dios, ¿verdad? O cuando lo es la mujer, lo que tenemos es un sonido sin claridad que no es fidedigno. Por eso le llaman a estéreo ser un sonido fidedigno, porque tiene mayor claridad. No se escucha el shh, ni esos sonidos, ¿verdad? Sino que hay una armonía de la voz con el coro y todos los instrumentos. Entonces, la creación de Dios tiene que funcionar en estéreo. Tiene que funcionar con el hombre y con la mujer, porque no puede existir si falta uno de los dos. Ambos son igualmente necesarios dentro de la creación de Dios. No podemos ser machistas, tampoco podemos ser feministas. Tenemos que tener un balance conforme al concepto que Dios da de quién es el hombre y la mujer, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos hacer al estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios creó tanto al hombre como a la mujer y los hizo así por un propósito. Uno solo de los sexos no podía reproducir de manera fidedigna la imagen y semejanza de Dios en su creación. De hecho, Dios mismo no existe en singular. Él es un Dios, un ser en tres personas. Y cada uno tiene funciones particulares y específicas que realiza dentro de su creación sin entrometerse en uno en el otro. ¿Verdad? Es como que cada quien tiene su descripción de trabajo. Y qué importante es eso, porque ustedes saben en los trabajos, cuando eso no existe, como todo el mundo anda de aquí para allá metiéndose en lo que no debe y eso crea más caos.
a la hora de realizar el trabajo. Bueno, en términos humanos, Dios ha hecho, ¿verdad? Una creación, una humanidad en estéreo, con hombre y con mujer. No es feminista, pero tampoco es machista. Tiene que existir una armonía. Y dice Efesios capítulo 1 y en el versículo 6 que esta creación de Dios, ¿verdad? En Efesios capítulo 1 y versículo 6 nos dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Dice capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Verdad? Dios nos ha creado al hombre y a la mujer para que juntos seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. No nos creó para nuestros propios fines, nuestros propios propósitos, sino para traer gloria a su nombre, ¿verdad? Cualquier cosa distinta de ahí es una imagen distorsionada. De manera que realzar al hombre y minimizar a la mujer, o realzar a la mujer y minimizar al hombre, es distorsionar la imagen de Dios en su creación, porque Él ha creado hombre y mujer. Él no ha creado el uno o el otro, sino que los hizo a los dos, y para honrar la imagen de Dios en la creación, para traer gloria a su nombre, tenemos que celebrar tanto al hombre como a la mujer. Y eso es muy importante si hemos, ¿verdad?, de seguir la instrucción bíblica que encontramos, obviamente, en la palabra de Dios. Honramos, por ejemplo, a un artista cuando celebramos sus pinturas, ¿verdad? Honramos a la abuela cuando saboreamos sus platos deliciosos y le decimos que bueno está. Bueno, honramos a Dios cuando seguimos los lineamientos trazados en su palabra. Tenemos que seguir conforme a lo que Él nos dice en la palabra de Dios, porque ella es el puro reflejo de su carácter. Él es fiel, su palabra es fiel, ¿verdad? Y eso es algo que es supremamente importante para nosotras. Entonces, tenemos que honrar a Dios a través de su creación, a través del hombre y de la mujer, y por eso es tan importante dejar esos comentarios sexistas. Ay, te comportas como una mujercita. Ah, pero tú hablas como un hombre. No, 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 no. Ambos son importantes. Claro, cada quien realizando, o sea, ejemplificando el sexo en el que fue creado y siguiendo las funciones conforme al sexo en el que fueron creados por Dios. Porque recordemos que el sexo viene predeterminado desde el vientre de nuestra madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Él nos hizo en las entrañas, en el vientre de nuestra madre, y nos entretejió allí. Él dijo de Josué, antes que naciese te di, a Jeremías, por profeta a las naciones, ¿verdad? Entonces eso no es algo que viene después que nacemos, ¿no? Sino que Dios, que nos ha conocido en su presciencia o previo conocimiento, ¿verdad? Y nos ha llamado y nos ha señalado con un propósito particular. Él es quien ha determinado quién cada una de nosotras somos. Y eso es muy importante que lo podamos honrar. Si vamos a Génesis capítulo 1, dice el versículo 26 y 27, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ya vimos la semana pasada y reiteramos ahora que cuando dice que creó al hombre en el versículo 16 está hablando en términos de raza humana, porque en el 27 nos aclara que varón y hembra los creó, a quienes, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. Entonces, no solo eso, sino que dice Moisés, déjame ver, dice también, perdón, dice Adán en Génesis 2, 23, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vemos que Dios los hizo varón y hembra. Y Adán reconoció esa diferencia, que no era otro hombre, sino que era una igual pero diferente, un hombre y una mujer, dos géneros diferentes.
Pero dice también Génesis, aquí sí es Moisés, ¿verdad? Que quiero resaltar. Moisés capítulo 5, perdón, Génesis capítulo 5. Dice el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, hablando en términos de raza humana, a semejanza de Dios lo hizo. Pero ahora viene la distinción. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos en plural Adán, el día en el que fueron creados en plural. Él hizo una raza humana. Y dentro de esa raza humana hizo varón y hembra. Y uno procede del otro, por eso llamó a ambos Adán, o Adán y Adana, o varón y varona, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una misma naturaleza, de una misma esencia que existe entre el hombre y la mujer como parte de la creación de Dios. Y ambos, varón y hembra, poseen la misma imagen y semejanza del Dios que los creó. Y no solo eso, sino que al final acá en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice, versículo 31, después de acabado toda la creación, de todo lo inanimado, de toda la naturaleza, de todos los animales, del hombre y la mujer, ¿verdad? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno que en gran manera, o sea, en grado superlativo. Cuando creó al hombre, hablando en masculino, y luego creó a la mujer en sentido femenino, que hizo a estos dos como parte de la creación hasta ese momento, todo era bueno. Pero cuando la concluyó con estos dos, fue buena en grado superlativo, ¿verdad? Así que no podemos decir que uno es más importante que el otro dentro de la creación de Dios. Y lo más llamativo de todo esto es que la Biblia empieza hablando de las similitudes entre el hombre y la mujer, de la manera en que fueron creados, de que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, porque en nuestra cultura se quiere hacer un énfasis desmedido de las diferencias. Y la creación de Dios, la palabra de Dios empieza hablando de las similitudes, de las igualdades que existen entre el hombre y la mujer. Ambos de la misma naturaleza, la misma esencia, perteneciente a la misma humanidad, creados ambos a imagen y semejanza de Dios, y ambos dentro del dictamen de Dios de que era buena su creación en gran manera. Y eso es algo que debemos de tener presentes nosotros. Así que comparten la misma humanidad, comparten el mismo nombre, varón y varona, Adán y Adana, ¿verdad? U hombre, en términos de raza humana, comparten el mismo hábitat, comparten la misma misión divina de multiplicarse, de fructificar, de llenar la tierra y sojuzgarla, comparten el mismo Dios, comparten la misma naturaleza de ese Dios. ¿Cuántas cosas, verdad? Comparten el hombre y la mujer. Nuevamente, por eso tenemos que dejar a un lado aquellos comentarios sexistas, ¿verdad? Que ya de manera natural decimos, tenía que ser un hombre, tenía que ser una mujer. Gloria a Dios. Eso es parte de la creación, buena en gran manera de Dios. Entonces, junto al hombre, la mujer es la representante de Dios en la tierra. Porque a ambos dijo, si leemos aquí, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Adán no podía ser, bueno, fructificad sí, pero multiplicarse no. Adán no podía multiplicarse solo, ni Eva sola tampoco. Ni si hubieran sido dos hombres, ya que las mujeres son tan malas, ¿verdad? No se podían multiplicar. Ni porque no necesitamos los hombres, dos mujeres tampoco no se podían multiplicar, no, mis amadas. Se necesitan ambos. Entonces, a ambos Dios dijo que se multiplicaran. Se necesitan el uno al otro para llenar ese cometido de Dios, para reinar sobre la tierra, para sojuzgarla, para llenar la tierra de los portadores de la imagen y semejanza de Dios en otras personas, ¿verdad? Para representarlo a él. Así que la mujer, al igual que el hombre, es la representante también de Dios en la tierra. No es solo el hombre.
La mujer también es representante de Dios y a ella también se le confirió el ejercer dominio y señorear en la creación de Dios sobre la tierra, aunque más adelante vamos a ver las diferentes esferas en que Dios quiere que ejerzan ese dominio. Pero ambos tienen esta responsabilidad sobre la tierra, ¿verdad? Dice el 1:28, los, en plural, bendijo Dios y les, en plural, les dijo, fructificad y multiplicaos, también en plural, ¿verdad? Multiplicar y llenar la tierra y señorear en todas las cosas. Entonces, habla en sentido plural, tanto al hombre como a la mujer. No saca el uno aparte del otro para darle esa instrucción o solo al uno o solo al otro, sino a ambos juntas, ¿verdad? Ambos tienen que reinar sobre y en toda la creación de Dios. Así que a ambos pertenece la realeza de Dios, porque su Dios es el rey, ambos son hijos del rey, no solo la mujer o no solo el hombre, ¿verdad? Y esto es la manera en que nosotras podemos glorificar a Dios en su creación, ¿verdad? Y eso es lo que honra y glorifica a Dios. Así que excluir a la mujer de los planes de Dios es faltar al mandato de Dios. Y es aniquilar más del 50%, no de la iglesia, de la creación de Dios. ¿Cuántas niñas en los hospitales nacen a diario? En contraparte con los varoncitos que nacen y los que ahora mismo hay sobre el planeta Tierra, ¿verdad? No podemos excluir ni al uno ni al otro porque eso es distorsionar y faltar al mandato creacional de Dios, ¿verdad? No lo podemos excluir ni al uno ni al otro de los planes y los propósitos de Dios, porque si Dios los creó a ambos y a ambos le puso su imagen y semejanza y a ambos dio el mismo mandato, es porque para llevar a cabo sus propósitos se necesita a ambos. Entonces no podemos sacar al uno de la ecuación, porque entonces el otro, ¿verdad? 1 por 0 da 0. Entonces lo necesitamos para que se puedan multiplicar y solo obviamente no lo podían hacer. Así que eso lo vemos en la creación de Dios, pero luego vamos a ver que en la caída, la misión de Dios, ni la sexualidad, ni el mandato de multiplicarse cambió. Eso sigue en pie. O sea, Dios no aborta su plan, Dios continúa hacia adelante con los planes que él se había propuesto desde el principio. Eso no es un plan B, ¿verdad? Entonces, Dios creó al hombre y la mujer. Por lo tanto, dice el versículo 1:28, y los bendijo Dios y les dijo fructificar. Fructificar se refiere a todo aquello que implica crecer y desarrollarse. No está hablando ahí de multiplicarse. Implica eso que ese mandato fue dado a ambos. Tanto la mujer como el hombre tienen la responsabilidad de crecer y desarrollarse, de estudiar, de ser algo útil en la vida, de colaborar en el reino de Dios. Eso no es algo solo reservado para el hombre. Debe de hacerlo en todas las áreas posibles y cuanto más también dentro del reino de Dios. Así que no podemos excluir a la mujer como muchas veces se ha hecho. De manera que no podemos basado en quien Dios nos hizo y como Dios nos creó, así como dijimos la semana pasada, no podemos basar el valor de la mujer, ¿verdad? En nuestra biología, en nuestro conocimiento, en nuestra fertilidad, si podemos tener hijos o no, en el número de hijos que tenemos, en nuestra profesión, nuestro valor, nuestra identidad viene dada por Dios, por creación. La semana pasada lo vimos en la vida, ¿verdad? De Febe, cuando estuvo, la semana pasada, no, el mes pasado, cuando estuvimos hablando, ¿verdad? Que no era basado en su género, ni siquiera lo que ella había hecho, sino basado en quien ella era en Cristo. Aquí estamos viendo por mandato creacional, por creación de Dios, nuestra identidad y nuestro valor viene dada por cómo Dios nos creó a nosotras. Y nos hizo, ¿verdad? Importantes el uno para el otro. El uno para el otro no puede funcionar, no puede ni siquiera fructificar correctamente porque hay papeles específicos que solo puede realizar el hombre y que solo puede realizar la mujer. Por ejemplo, el hombre no puede parir, pero la mujer no puede concebir sin el hombre. No se concibe un tornillo sin la tuerca. Se necesitan ambas cosas. Entonces, por eso es tan importante ambas partes
ambas personas, ambos sexos dentro de la creación de Dios. Y no es una debilidad que la mujer no pueda o no deba hacer todas las cosas que el hombre y viceversa. Porque Dios nos hizo diferente. El tenedor no se pelea con el cuchillo. Él tiene una función. El cuchillo tiene otra. Y lo mismo, que la mujer sea la que concibe y para, no le resta al hombre hombría porque él no puede salir embarazado. O sea, son cosas que parecen ilógicas, pero por las cuales nos peleamos hoy día, ¿verdad? Entonces no es una debilidad que no podamos hacer o que no debamos hacer el uno lo que hace el otro. Esa no es la idea. Porque nuevamente, si tenemos dos hombres, no se puede llevar a cabo la labor de Dios, pero tampoco si tenemos dos mujeres, no se puede llevar a cabo. Entonces, el uno y el otro es sumamente importante. Entonces, para Dios no hay trato preferencial entre el hombre y la mujer. A ambos los hizo en su creación. Ambos son necesarios en su creación. Sin los dos no se pueden llevar a cabo sus planes y sus propósitos dentro de la creación. Entonces no podemos deducir erróneamente, como por tanto tiempo se ha hecho, que por el hecho de Dios haber formado al hombre y traerle a la mujer como ayuda idónea, ¿verdad? Porque en nuestra cultura hemos pensado que el ayudante no vale, que el que vale es el maestro, ¿verdad? Y el ayudante no vale nada. No, dentro de la creación de Dios, eso no es así. Porque el hombre sin la ayuda de la mujer no puede ser quien es, no puede hacer lo que hace. Y viceversa tampoco. Se necesitan ambos. En Génesis 2:18 dice allí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué crea Dios a la mujer? Primero, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y dentro de ese bueno pudiéramos hablar mucho, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. En segundo lugar, le dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿por qué crea Dios a la mujer? Primero, porque no es bueno que el hombre esté solo. En segundo lugar, para proveerle una ayuda idónea para él, ¿verdad? La palabra ayuda, como había empezado a decir, no es despreciativa, no es peyorativa, no significa inferioridad. Porque entonces tuviéramos que decir que Dios creó a Eva porque Adán era deficiente, porque él no podía hacer todo solo. Entonces él tiene una deficiencia. Y no se trata de deficiencia. Se trata de que Dios crea dos personas iguales, pero a la vez diferentes, contrarias, o lo que es la palabra complementarias, para juntas poder llevar a cabo sus planes. Por eso no podemos hablar de que uno es mejor que el otro. No se trata de valor. No lo podemos usar o pensar en la palabra ayuda como una palabra despectiva que minimiza al otro. De hecho, de las 21 veces que el Antiguo Testamento utiliza la palabra ayuda, se refiere a Dios. Podemos ver un ejemplo en el Salmo 33. Vamos a ir al Salmo 33, entre muchos otros que pudiéramos ver, pero vamos a ver el 33, versículo 20. Salmo 33, 20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Entonces Dios sería inferior a nosotras porque él nos ayuda, ¿verdad? Cristo es nuestra ayuda porque él es nuestro pronto auxilio en las debilidades. Entonces, bueno, él fuera inferior a nosotros, ¿verdad? No podemos decir eso, no podemos hablar así. Y no podemos visualizarlo así tampoco en términos humanos, sino pensar en función de que eran complementarios. Ahora, al volver a Génesis 2, versículo 15, ¿verdad? En este caso, el versículo 15 dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay dos palabras, labrar y guardar. Labrar es servir y guardar se refiere a mantenimiento, ¿verdad? Originalmente él hizo al hombre y lo puso allí. Pero luego más abajo, cuando leemos en el versículo 28 que no era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando le trae a la mujer como ayuda idónea, como complemento perfecto en toda la creación de Dios para señorear, para multiplicarse, para fructificar y todo eso, implica que la mujer tenía que ayudarlo en esas labores. Obvio, por lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, el hecho de guardar
significa el servicio en el ministerio de Dios, dentro de la creación de Dios. Y la palabra guardar o cuidado se refiere al cuidado del tabernáculo, la morada de Dios. El tabernáculo, el Edén, era eso, el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres, como lo es ahora la iglesia, que es la morada de Dios en el espíritu en la iglesia. Por eso la iglesia no es una organización, sino un organismo. Tiene vida por medio del Espíritu Santo. Es un organismo vivo, es diferente de una compañía, que es una organización, una acumulación de gente. No, aquí hay vida por medio del Espíritu Santo. Entonces la mujer debía colaborar con el hombre en estas tareas, de guardar la morada de Dios, de colaborar en el ministerio de Dios y de ser diligente ambos en guardar su palabra. Porque ya vemos, por el descuido que hubo, por llamarle así más adelante, la caída que sucedió, ¿verdad? Así que la mujer, Dios la creó para que fuera la ayuda perfecta del hombre en su servicio a Dios, no porque ella era menos, sino porque el hombre no podía hacer todo lo que tiene que hacer solo. Necesitaba una ayuda competente, ¿verdad? Es como los policías, no puede haber uno, ¿verdad? Que no pueda ayudar de igual manera y que tenga el mismo entrenamiento que el otro, o en la milicia, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. No es lo que nosotros hoy día lastimosamente y peyorativamente consideramos como ayuda. Entonces, la mujer, basado en todo eso, vamos viendo que era una ayuda igual en valor, en creación, pero también a la vez era diferente, porque eran de géneros diferentes. No que uno era menos que otro, ni más débil que el otro, al contrario, una necesita ayudar al otro porque el otro no lo puede hacer solo. Ninguno lo podía hacer solo. Entonces, esto es muy importante para ambos dentro de la creación de Dios. De manera que la mujer debe de ser reconocida, la mujer debe ser celebrada dentro de la creación de Dios. Ya nosotras todas somos mujeres adultas, pero en la medida que críen hijas o nietas, déjenles saber el valor que tienen a la luz de la palabra de Dios. Y que ser mujer, como le quieren meter hoy día, por todos lados, no es ser inferior que el hombre. Ni para ser una mujer con valor, no implica que tienen que poder hacer todo lo que hace el hombre, porque no estamos en competencia con el hombre. El único contrincante que tenemos se llama Satanás. Y para pelear esa batalla nos necesitamos unir al hombre y juntos con Cristo poder pelear esa batalla, porque tampoco lo podremos hacer sola. Más que con el hombre, necesitamos todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para poder pelear esa buena batalla de la fe. Entonces es muy importante tanto el hombre como la mujer, y no me canso de repetirlo, dentro de la creación de Dios. Ella es como el hombre, imagen y semejante de Dios. Ella es representante de Dios sobre la tierra. Ella es participante de la misma naturaleza humana que el hombre y es la ayuda idónea necesaria, complemento perfecto, sin igual y corona del hombre en la creación y la misión de Dios. Así que eso es muy, muy importante para nuestro conocimiento. Sin embargo, a partir de Génesis 3, tenemos algunos sucesos que ya la mayoría de nosotras conoce. Pero a raíz de esos sucesos han surgido también una serie de fábulas, ¿verdad? Que son engañosas, peligrosas y falsas. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, hombres y mujeres, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, no, todas las mujeres son unas malas, son unas perversas, han corrompido a los hombres. No, eso no lo dice ahí. En ningún lugar dice eso, sino que todos. Sin embargo, a pesar de que todos pecaron y a pesar del lamentable hecho de Génesis 3, dice Génesis 9, después que Dios acabó con la tierra por el pecado que había sobre la faz de la tierra, Génesis 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre derramará, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Está hablando de la humanidad.
Mas vosotros, y por eso sé que está hablando de la humanidad por el versículo que sigue, le dice, más vosotros, hablando a Noé, con su esposa, a sus hijos, con las esposas de los hijos, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicarse en ella. Su misión sigue en pie. No ha cambiado, ha pasado el pecado, no solo que hubo caída, ha tenido que raer la tierra por todo su pecado mediante un diluvio, solo dejó a 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas y la par de todos los animales, porque 2 animales varones o 2 animales hembras no se pueden procrear, no se pueden multiplicar. Tenía que ser uno de cada sexo, ¿verdad? Y aún ahí vemos que el valor del hombre y de la mujer sigue en pie como imagen y semejanza de Dios, al igual que la misión de Dios. Es falsa la interpretación que vemos a partir del capítulo 3 de Génesis, donde dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La interpretación tradicional, quizás bien intencionada, pero errada, y otra muy machista, no, el problema es de la mujer. Porque mira, hasta tergiversó la palabra. Bueno, no sabemos cómo Adán transfirió la información que Dios le dio. Porque cuando Dios le dijo a Adán que no podía comer del árbol de la fruta del bien y del mal, la mujer no había sido creada, porque luego más abajo hay que decir, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no tenemos aquí, no tenemos un recuento de Dios hablándole a la mujer, dándole las instrucciones. Por inferencia, tenemos que imaginarnos que fue Adán que le traspasó la información, y si fue él que él se lo dijo así. Pero estamos diciendo que la mujer medagariamente se inventó eso y le añadió a lo que Adán le dijo. Eso es falso. No hay ningún asidero bíblico que diga eso. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De hacer una eisegesis y de entrar cosas a la Biblia que ella no dice. Nada en la Biblia apoya eso, ¿verdad? En 1 de Timoteo 2:14, vamos a ir a 1 de Timoteo 2:14. 1 de Timoteo 2:14, voy corriendo para allá. Muestra que Adán no fue engañado, dice, y Adán no fue engañado. Así empieza. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, Adán sabía el mandato, pero él decidió no obedecerlo. Como muchas veces nosotras, que conocemos el mandato, pero escogemos no hacerlo. Bueno, pero la serpiente le ofreció primero a Eva. ¿Pero por qué se habla de Adán? Un dato importante para más luego. Entonces se dice que Adán desobedeció, ¿verdad? Conociendo el mandato. Él escogió desobedecer. Ahora, el mandato de Adán, el mandato que Dios le da a Adán, o el pecado de Adán, no consiste en que escuchó a su mujer, sino en que obedeció a la mujer haciendo caso omiso a lo que Dios le dijo. No, con las mujeres no se puede consultar. No puede escuchar lo que dicen las mujeres. No, eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Ahora, obedecer a la mujer o a cualquier persona en contra de la voluntad de Dios, eso sí es un problema. Hasta escuchar a otro hombre que te dice algo en contra de la voluntad de Dios y tú le haces caso. Ser tentado no es pecado, sino realizar el pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tampoco podemos decir, ¿verdad? Toda la culpa de este caos que estamos es de la mujer. Por eso la mujer hay que ponerla tal y quiera. No, mis amadas, la mujer tiene valor, ¿verdad? No es así. Ahora, fíjense que nada le pasó a Eva cuando comió del árbol. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren qué interesante, ella comió. No ha pasado nada. Ella le da a él y él come. A partir de que él come, ahora dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Es hasta que Adán desobedece, porque vamos a ir viendo poco a poco que él es el líder. Son iguales, pero diferentes. Son iguales, pero complementarios. Tienen el mismo valor, pero diferencias de función y de rol, lo cual no hace a uno más
ni otro menos. Nada puede ser de mayor valor que el ser hija de Dios, creación de Dios, tener la imagen y semejanza de Dios. La misma naturaleza que Adán, que el hombre tiene en la mujer. Los mismos mandatos creacionales se le dio, pero hay un orden funcional, como los organigramas de las empresas, entre el hombre y la mujer. Entonces, es hasta que Adán come, entonces que se abren los ojos de ambos. Eso es bien importante. En la disciplina que Dios empieza a repartir allá en el huerto, fíjense que al hombre, él habla del versículo del 17 al 19. Toda la consecuencia. Es más, hasta la creación fue maldita por causa de Adán, de la desobediencia de Adán. A la serpiente le habla del versículo 14 al 16. O sea, el contenido de la disciplina de Adán fue mayor. Cuando vemos a la serpiente en el orden, esa es la segunda, porque muy independiente de la serpiente, Adán sabía el mandato de Dios. Muy independiente de las tentaciones que hay en el mundo, nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos la voluntad de Dios. Entonces el enemigo puede existir todo lo que quiera, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y a la mujer solo le dice un versículo. Ahora, todas estas consecuencias para todo y cada uno de ellos eran de consecuencias colosales, enormes y profundas. Pero a lo que voy con esto es que a quien Dios pide cuenta después del pecado primeramente es Adán. Le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, Génesis 3:9, y le dijo, ¿dónde estás tú? Él no llamó a Eva, él llamó a Adán. ¿A quién uno llama? Al encargado de la casa, al líder. En la empresa, ¿a quién llama? No es a los súbditos, es al jefe. No estoy diciendo que Eva era súbdito, pero que había un líder, había un orden, ¿verdad? Su jefe no vale más que usted, porque él es el jefe. Muchas veces sabe menos que uno, sea mujer o sea hombre, pero el jefe hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, yo no creo que, bueno, no hacer ese ejemplo, porque ya me metería en política. Pero bueno, entonces vemos que Dios le pide cuenta a Adán. El mayor contenido de las consecuencias es a Adán, con la última que habla, y no por orden de importancia, sino por asunto de funciones y liderazgos con la mujer. Porque entonces tuviéramos que decir, pues entonces Satanás tiene mayor prioridad que la mujer porque habló con el segundo. No estamos diciendo eso. Entonces eso también es bien importante, ¿verdad? Todas estas cosas que se han sacado de contexto, ¿verdad? Y muchas otras que pudiéramos decir en el mismo hecho de que en el Nuevo Testamento se llama a Adán cabeza, ¿verdad? Por cuanto uno pecó, hablando, refiriéndose a Adán, todos pecaron. Cuando se refiere a Cristo, el postrer Adán, que hace todo lo contrario a que él hizo a quién, no la primera Eva, al primer Adán. Y siempre, pero a la vez que está diciendo esto de la responsabilidad del hombre que falló, pero también está diciendo era que él era el líder y no hizo lo que debía. Pero nuevamente, porque era el líder no implica que era más, ni valía más. Simplemente tenía sus funciones claramente delineadas a las cuales hizo caso omiso, ¿verdad? Ahora, para saltar al 3, ya tenemos como 4 minutos y poder ir a la sección de preguntas, ¿verdad? Me quedan como 4 minutos, hermana. Más que perfecto. Menos mal que vamos en descendente, ¿verdad? En cuanto a la promesa de la mujer. La promesa más grande de toda la Biblia se le hizo a una mujer. Claro, la mujer sola no puede llegar al cumplimiento de esa promesa sin el hombre, aunque en realidad el padre de Cristo, de Jesús, no es José, pero se necesitaba otro. Entonces, la mayor disciplina recibieron Adán y Eva, pero también la mayor bendición. El Mesías vendría a través de la mujer. Satanás persigue a la mujer no porque ella es la más vulnerable, aunque fue vulnerable, pero los hombres también son vulnerables, sino porque ella sabe que a través de su vientre, de sus simientes, que viene el Salvador, el que le va a dar golpe moral en la cabeza. Qué promesa más preciosa. Y saben que Eva es el primer ejemplo de fe en cuanto a mujer se refiere, porque ella creyó esa palabra. La creyó. Y Adán también lo creyó. Y por eso le puso luego Eva, porque ella es madre de todos los vivientes.
Ahora, toda la raza cayó por el pecado de Adán. Ajá, pero la salvación viene a todos los hombres a través del nacimiento de la mujer. ¡Qué bendición! Para los que viven pisando a la mujer, ¿me entienden? Ah, pero eso no quita ni invalida el orden que Dios creó. ¿Me entienden a dónde voy con todo esto? Hay que ver cada verso dentro de su contexto, no solo inmediato, sino del libro y de la Biblia. Tanto el hombre como la mujer son invaluables para Dios porque todos sus planes y propósitos son imposibles de realizar sin los dos. Y si vamos a empezar a señalar, podemos señalar mucho de Adán, pero podemos también señalar mucho de Eva. Pero en cuanto a bendiciones se refiere también, podemos señalar mucho del hombre, pero también mucho de la mujer, ¿verdad? Cosas que iremos viendo en la medida que nos vamos adentrando. Entonces, es la mejor manera de estudiar el tema del rol de la mujer al irlo viendo en el orden mismo que la palabra lo presenta. Porque llegará la parte que vamos a seguir viendo que no nos gusta, porque no nos gusta que nos diga que hay un hombre que está encargado, que es el líder y la mujer no. ¿Entienden? Entonces, eso es importante verlo y cómo eso se debe de ejercer dentro del marco bíblico según Dios lo establece, que no lo vamos a ver hoy, sino cuando estemos hablando de la mujer, el rol de la mujer en Israel, en el Antiguo Testamento, que vamos a revisitar o a visitar algunas cosas que por motivos de tiempo no pudimos ver en el día de hoy. Pero espero en la voluntad del Señor haberle dejado con una buena plataforma y con material suficiente para ustedes luego seguir indagando y seguir estudiando y construir sobre esto y quizás tener algunas preguntas que en la próxima clase puedan traer si algo no les queda claro. Así que gracias, mis amadas, que el Señor les bendiga. Les entrego para la sección de preguntas, comentarios y respuestas. Bueno, muy bueno, me encantó, los disfruté mucho. Yo espero que todas nuestras hermanas que están ahí puedan no tan solo disfrutarlo, sino aplicarlo a nuestras vidas para practicarlo. Eh, Mi pregunta es para redimir el tiempo. Eh, Ahora mismo hay mucha redefinición en el ambiente, en que tú puedes redefinirte como persona, como mujer, pero a raíz de Génesis 1, como lo vimos ahorita, sabemos que no, pero puedes definir, para un concepto general, podemos redefinir nuestro diseño, argumentando que ya esos fueron otros tiempos, que fue otra cultura, que la Biblia aparecen algunos cristianos que pueden argumentar eso y que han argumentado eso. Gracias, mi hermana. Una muy buena pregunta. Y la respuesta es un resonante no, por la razón de que la redefinición de nuestros roles, de nuestra vida, conllevaría, de nuestro género, conllevaría la redefinición de nuestra naturaleza humana, y eso es imposible. Si usted diseña un robot, lo puede hacer a la manera que usted desee, algo mecánico que usted crea, pero la naturaleza humana es irredefinible porque Dios la hizo de una determinada manera. Entonces, si yo puedo decir que yo soy hombre, pero toda mi anatomía indica que indudablemente yo soy mujer. Un hombre puede decir que es una mujer, pero indudablemente toda su anatomía, su contextura, siempre va a decir que es un hombre, por más delicado que a veces vemos que son algunos hombres, aún en su cuerpo. Jamás un hombre podrá quedar embarazado, ¿verdad? Jamás una mujer podrá embarazar a otra. Entonces, es imposible hacer eso. Y cuando redefinimos nuestros roles, hablando ya no de tanto la naturaleza humana, sino de nuestros roles, ese es el caos que tenemos hoy, por querer redefinir nuestros roles, por salirnos de quien somos, por creación divino y maravilloso, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, como leemos en Génesis. Entonces, lo que hago es empezar a idolatrarme, siendo yo mi propio Dios, queriendo redefinir las cosas que Dios hizo, van a funcionar de manera equivocada porque ya Dios la diseñó de una manera y no puede funcionar de otra. Y cuando trato de forzar la situación, lo único que hago es hacer más daño a la misma creación y a la misma humanidad, ¿verdad? Entonces, eso sería un gran, gran problema. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Hola, Violeta.
Hola, mi Quisiera, hermana. quisiera a ver qué argumentas tú con respecto al versículo que fue una disciplina para la mujer, diciendo que su deseo ahora sería para el varón. Ujú. ¿Qué piensas? ¿Cómo podríamos interpretar este versículo? Porque aún muchos teólogos tienen bastante controversia a lo que eso significa. Definitivamente que sí. Yo creo que eso va a ser siempre una discusión interminable como algunos otros temas. Bueno, en primer lugar, eso es una consecuencia de la caída. Ujú, Eso es lo primero, de que ya las cosas no van a funcionar primariamente en los roles como deben de funcionar. El cuidado, el amor, el liderazgo que Dios puso de determinada manera para bendición de su creación, para bendición de la mujer, ahora ella lo iba a ver como una imposición, como una fuerza. Y de hecho, el hombre en su caída así procede en muchos ujú, casos, ¿verdad? Lo hace así por su naturaleza caída, lo hace así, sobre todo en tiempo antaño, por malas interpretación bíblica, ¿verdad? Lo hace por el machismo prevaleciente que existe dentro de nuestras sociedades, diferentes culturas, sobre todo en Latinoamérica, porque definitivamente el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Y hay hombres que son bully hasta de hombres. Hay gente que son bully. mm, Pero eso es una de las consecuencias, justamente producto de la caída, de que ya el orden determinado por Dios, hasta la naturaleza misma fue afectada, ¿verdad? ujú. Y eso es producto de eso. Pero nosotras sabemos que cuando seguimos los planes y los propósitos de Dios, no es que todo va a seguir funcionando perfecto porque es imposible a raíz de la caída y del pecado, pero en primer lugar va a agradar a Dios. Y eso es lo que más debemos perseguir porque fuimos creadas para la alabanza de su Es su gloria. gloria. Ujú, En segundo lugar, sí va a traer bendición a nuestra vida porque vamos a estar funcionando conforme a nuestro rol. Claro, eso escapa a casos de abusos fragantes, abiertos que hay, todo ese tipo de cosas, pero sí es parte del problema de la caída, mi hermana. ujú. Gracias por tu pregunta, muy buena. Estoy mirando que en el chat hay una pregunta. ¿Qué significa la simiente de la mujer? Pregunta Merari. Sí, en palabras pocas, su descendencia, sus generaciones, o sea, su prole. Yo iba a hacer un comentario Ujú, eh, porque, ¿verdad? Al ver este valor que tenemos, tanto el hombre como la mujer, y ver cómo ahora en este tiempo se habla mucho del empoderamiento de la mujer, es como poniendo al hombre muy, ¿verdad? Dándole menos valor, como que la mujer no necesita del hombre. O sea, me llama mucho la atención cómo la palabra de Dios es tan específica en cuestión de valor, tanto para el hombre como para la mujer, y que sus funciones son diferentes, pero el valor es el mismo. Y cómo se distorsiona hoy en día en cuestión ya sea machismo, pero estamos viendo este movimiento de empoderamiento ujú, últimamente. Eso me llama mucho la atención, eso que nos hace nosotros también pensar y aún también cómo debemos nosotros, nosotras, eh, valorar a nuestros esposos, los que tenemos esposos, ¿verdad? Darles su lugar. O sea, yo creo que todo eso nos ha puesto a nosotros un poquito como a meditar y cómo podemos aplicar también eso en nuestra vida diaria. ujú. Amén. Gracias, mi hermana. Muy buen comentario. Sabe que nosotros decimos nuestros días porque estos son los que vivimos, pero vemos que desde la caída, y bueno, y por eso Dios tuvo que raer la tierra, vemos que hubo una distorsión de todas las cosas. Vemos como tan pronto, creo que es como en el capítulo 4 de Génesis, bueno, dice 4:19, dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Entonces ya empezamos a ver la distorsión, ya empezamos a ver cómo se subyuga a la mujer
¿verdad? Y lo vemos a través de todas esas culturas, como, bueno, todavía hoy día, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vemos así porque desde nuestra edad, nuestra cultura, nuestro tiempo de hoy, pero realmente viene de muy atrás, desde el pecado. Ujú. Una hermana alzaba la mano. Marta, creo que era. Hola Violeta, ¿cómo estás? Yo más que pregunta quiero agradecerte porque hace unos días atrás mi hijo me preguntaba esto y yo como que no supe cómo contestarle de una manera bíblica, más como tú ahora lo estabas explicando, ¿no? Ese valor que desde el principio Dios tiene con la mujer, ¿no? Y que a partir de la caída no le quita el valor, sino que hace que el hombre la proteja más. Esa protección que nos da, saber que ellos son los líderes y que tú decías, no, que no es mi culpa, sino que quizás él no me enseñó bien. Eh, yo te agradezco mucho por esta clase, de verdad fue de mucha bendición. Yo doy clase a teenagers y a niños y a veces esas preguntas como darles el valor a las niñas que lo tienen, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, lo que tú decías, y la verdad te lo agradezco mucho. Es una clase muy, muy buena, muy educativa y gracias, de verdad, muchas gracias. Dios te guíe, te dé Gracias. sabiduría al edificar a tus adolescentes, tus jóvenes, tus niños. Sí, no es fácil. Nada fácil. Creo que Bueno, Milena, hermanas, creo, no sé si hay otra pregunta, si sí, podemos conceder. creo que Sí. tenemos a Milena Vega, tiene la mano levantada. Dile. Hola, buenas noches. Hola, Violeta. Hola, mi hermana. No, en primera instancia, darte muchas gracias porque, pues, si vemos todo el contexto histórico y cultural, aún desde la misma, desde el mismo lente de la misma iglesia, por ejemplo, Tertuliano, Santo Tomás, cómo se han hecho esas, digamos, distorsiones interpretativas de esos mismos textos. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un pequeño ensayo y así tal cual lo quiero citar, que lo decía Tertuliano, que era uno de los padres de la iglesia, y decía, ¿no saben que cada una de ustedes es una Eva? La sentencia de Dios sobre ese sexo cuyo sexo suyo sigue vigente en esta era. Es necesario que la culpa también siga vigente. Ustedes son la puerta de acceso del diablo. Entonces, es muy interesante porque efectivamente el poder nosotras recordar la palabra, hacer una buena hermenéutica, reconocer el valor, o en esta era tan contemporánea en donde efectivamente, o sea, es que si uno empieza a leer estos textos y más desde historiadores de la iglesia, efectivamente pues empieza a generar como esa cosita en el corazón que me dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo se estiman como ese valor de la mujer? Y es hermoso poder realmente que la palabra pueda ser revelada a través de nuestros diferentes estudios, la manera en que, por ejemplo, expones nuevamente el valor de la mujer, de que somos nosotros, tenemos esa misma esencia, esa misma naturaleza, igualdad del hombre, que somos balance, que debe existir como esa armonía, es algo en lo que constantemente y más en nuestros tiempos y más y bueno, lo voy a decir así, en la parte de ser más bautistas o reformadores, pues porque hay otra ola también que ya se empieza, es la mujer empoderada y bueno, otras cosas y distorsiones también. Entonces, siempre es como recordarnos efectivamente, ir a las escrituras que nos hablan y recordar como ese valor que Él nos da a nosotras. Y es hermoso, yo no lo, o sea, siempre porque inconscientemente cuando uno no es creyente y empieza a leer, yo no siempre dice como, ay, esa Eva, por culpa de Eva. Entonces, a veces como que uno desestima ese valor que tenemos en manos del Señor y en lo cual pues Él también nos quiere hacer útiles en sus propósitos y en sus planes, como resignificando nuevamente ese lugar de la mujer y también pues obviamente el tema del hombre y cómo nosotros podemos servir juntos en el ministerio, pues completándonos en nuestros roles. Entonces te agradezco mucho. No lo había visto la parte de Adán, para mí fue nuevo. Como decir, oiga, venga, sí, Adán tuvo muchas más repercusiones,
así habla de un Adán postrero, uy, sí, como que empiezas a conectar muchas cosas y te agradezco un montón. Siempre aprendo muchísimo de ti. Muchas gracias, Dilek. Gracias a ti. Gracias, hermana. Sí, Una última totalmente eso. pregunta y vamos a terminar. Muy Sí, interesante el tema, muy bueno. sí, claro, parte de la estrategia de Satanás, porque sabe, como comentábamos, que a través de la mujer, de su simiente, iba a aplastar la cabeza del enemigo, entonces ha sido el objeto del blanco del ataque, ¿verdad? Y es por esa causa, sí. Adelante, Mela. Mela, sí. Hola, bendiciones a todas, un gusto. Me encantó la conferencia, Viole, porque, bueno, yo era una de esas mujeres empoderadas que decía que a mí mi esposo jamás en la vida, jamás me voy a someter a mi esposo porque yo mando, porque yo esto, y antes de que llegara el evangelio a mi vida, pues yo era una de esas mujeres y a mí, sinceramente, se los digo, a mí me costó mucho. Me encanta mucho esto del rol de la mujer, como podemos refutar con la palabra, de que no hay una guerra de poderes en todos los ámbitos, porque hasta con los hijos había problemas, hasta de todo, quién lava, quién trabaja, quién cocina, quién esto, ¿verdad? Entonces, es muy claro en el caso, digamos, a nivel de matrimonio, a nivel hasta de trabajo, de que el hombre tiene un puesto más grande que el de la mujer, o sea, y me encanta mucho poderlo refutar con la palabra, también porque a veces la palabra tiende a malinterpretarse, como decía Mile, a señalar, digamos, que por Eva, que Sara mal aconsejó a Abraham, que la esposa de Job también le dio un mal consejo, o sea, entonces todo eso dicen que por culpa de la mujer, ¿verdad? Pero estuvo muy, muy interesante y espero poderlas acompañar los próximos viernes, de verdad que estuvo Claro muy que sí. bonito. Y me perdí el primero, pero de ahí no sabía, hasta Te fue lo un día. vamos a mandar en el enlace, hermana, sí. Gracias, bendiciones Te a todos. bendiga. Amén. Bueno, eso está bueno. Esto está bueno. Gloria a Dios, gloria. Y gracias a aquellas hermanas que nos visitan, que no conocemos, así que bienvenidas. Y claro que aquí le vamos a poner en el chat nuestro próximo encuentro. Va a ser el 17 de mayo a las 7 de la noche y pueden utilizar el mismo enlace. En caso de algún conflicto con el enlace, pues se le va a enviar también a Violeta, que conoce a muchas de ustedes. Y el próximo tema que se estará exponiendo es el rol de la mujer a través del Antiguo Testamento en Israel. Así que esperamos verlas a todas. Eh, y nada, pues vamos a concluir. Yo sé que no nos queremos ir porque está bien interesante todo el tema y las preguntas y todo, pero tenemos que concluir. Cualquier otra pregunta, también podríamos a lo mejor para el próximo encuentro, podríamos tomar unos cuantos minutitos si se quedó alguna pregunta pendiente que también podríamos preguntarle a nuestra hermana Violeta. Así que vamos a orar y gracias una vez más por estar con nosotros en el día, en la noche de hoy. Así que oremos y que el Señor de verdad le bendiga rica y grandemente a cada uno de ustedes. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que es valioso. Qué bueno, Señor, es estar juntas aquí en armonía y poder conocer más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta noche, Señor. Continúa bendiciendo y dando sabiduría a nuestra hermana Violeta, Señor. Bendícela grandemente para tu gloria y para tu honra. Señor, y a cada una de mis hermanas que están aquí, amigas presentes también, sé con ellas, Señor, y inquiétanos cada día a todas a conocer más de ti, porque sin ti, Señor, nada somos. Señor, bendice a cada hermana, a sus familias, Señor, aquellas que tienen esposo, hijos, hijas, familias, Señor, bendícelos a todos y que ellas puedan ser un instrumento de honra en tus manos, para tu gloria, Señor. Te alabamos, Señor, y danos un sueño placentero y que podamos cada día más, Señor, tener hambre de ti, hambre de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias. Bendiciones. Luego, ¿cómo podríamos acceder al link de las grabaciones? Bueno, si tiene contacto con la hermana Marta, ¿conoce a la hermana Violeta? Sí. Pues se lo Yo te lo vamos a, envío, mi hermana. se lo enviamos a la Ok. hermana Violeta. ¿Ok? Bendiciones a Perfecto, todas. gracias.
Siempre, siempre. Bendiciones, serán bienvenidas. Qué gozo, bendiciones. Gozo.